Vaishnava Gaudiya, mundialmente conocido como Movimiento Hare Krishna, a nivel de la lengua española, el artista más destacado es Ilan Chester, y a nivel de habla inglesa es George Harrison de los Beatles. Entonces, Ilan Chester logró hacer esta canción que se llama, este disco que se llama Sinfonía del Alma, que es interpretado por el Coro Nacional de Venezuela y con la Sinfónica de Venezuela. Son 124 músicos en esta puesta de escena. Esta primera canción se llama Chintamani, que es la piedra de toque, y la segunda es sobre los mantras principales de nuestra tradición espiritual, el Panchatattva Mantra y el Maha Mantra Hare Krishna. Entonces, de eso trata este contenido. En la primera parte tenemos el verso introductorio del Brahma Sanjita, y luego vamos a tener Esta conferencia comenzará a grabarse del 29 al 31, que son los que forman parte de esta canción, que se llama, como digo nuevamente, Chintamani o Piedra de Toque. Voy a leer el primer verso, dando la opción de que Javier ya esté haciendo la instalación respectiva. Ahora tuvimos una asistencia muy buena de un ingeniero de sonido de México que se llama Presta Prabhu. Nos ayuda mucho a poder resolver este inconveniente. Entonces, voy a leer la primera parte de lo que vamos a escuchar y luego vamos a pasar a escucharlo propiamente. El Brahma Sanjita. El primer verso es Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. Y su traducción al español sería: Krishna, conocido como Govinda, es la divinidad suprema. Él tiene un cuerpo espiritual eterno y feliz. Él es el origen de todo. No tiene ningún otro origen, porque Él es la causa principal de todas las causas. Krishna es la entidad suprema exaltada, que tiene su nombre, su forma eterna, sus atributos y pasatiempos eternos. El mismo nombre Krishna, que significa lo más atractivo, lo más hermoso, y su eterno y hermoso cuerpo celestial teñido de azul que brilla con la intensidad del conocimiento siempre existente, tiene una flauta en ambas manos. Como su inconcebible energía espiritual se extiende por todas partes. Aún así, mantiene su encantador tamaño, con sus instrumentos musicales y sus instrumentos espirituales. Su subjetividad, que todo lo acomoda, se manifiesta muy bien en su forma eterna. La parte manifiesta mundana de su propio ser se conoce como Paramatma, Ishvara, Señor superior, o Vishnu, todo fomentador, que todo lo penetra. Por lo tanto, es evidente que Krishna es el único ser supremo. Su cuerpo espiritual inigualable o único es un encanto súper excelente. Se revela eternamente con innumerables instrumentos musicales y atributos irreconciliables que manifiestan su ubicación significante, ajustándose al mismo tiempo por sus poderes conciliadores e inconcebibles. Krishna es la entidad superior, la entidad muy intensamente de presencia eterna, de cognición feliz y de encantadora posición. Es el ícono trascendental. Este libro
nos habla sobre Gokula y el objeto de culto de los residentes trascendentales de la belleza de Goloka. A él se le llama Govinda, es la raíz de todas las causas, que son agentes predominantes y predominados del universo. La mirada de su fracción proyectada en el agua sagrada que se origina, es decir, el alma personal o Paramatma, da lugar a una naturaleza de potencia secundaria que crea este universo material. La energía intermedia de esta superalma produce las almas individuales, de forma análoga que el Sol produce los rayos solares. Este libro es un tratado acerca de Krishna. Entonces, en el preámbulo se promulga cantando su nombre desde el principio. Ya, dice Krishna. Bueno, ya está aquí. Ya, el Guru. Vendrá. Si algo está pasando, porque con él estuvimos hasta las 3 conectados. Ahí está. Cuando podamos poner el sonido que tenemos. Sugiero un arreglo para esta circunstancia. Ahí está. ¿Cómo les va? Sí, te escuchamos, Yagat, muy bien. Te tienen que poner el presentador, ¿no? ¿O tú puedes? ¿Si puedo compartir mi pantalla? Ok, vamos a preguntarle a Gurudev. Sí, para que... ¿Ya tienes ya? ¿Estás como presentador ya? Sí. No, aún no. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Gurudev. ¿Pueden ver en pantalla? Sí. Sí, se ve. Y lo más importante, si puede, ahora pueden escuchar mi... ¿Escuchó el audio? No hubo audio, no hubo. Ok. Vamos a ver qué pasó. Estamos probando. Audio. Micrófono. No se escucha.
Cintamani kekerasan musuh, kalpa beriksa naksa berdesu. Laksmi saha sambrana segama govinda adi purusha Venung kanantam manapintang talaya taksha Varhabhatam samasitam Buddha Sundaranga Kandar pakutikam Niya visesa soma Govintam Purusham Anadiradir Govinda Govinda Sarva Karana La Chandra Kasa Armalamansi Natnagadam Panayakehi Kalagasa Shyamam Tripanga Lalitam Niyata Prakasa Govinda Adi Purusha Kamaham Vajami Angani Yasha Sakalendra Pritimanti Vashanti Panti Kalpayanti Chiram Jaganti Ananda Chidmayana Sadhujana Yati Purusha Amaham Vajami Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Utale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini Namaste Saraswati Deve Gauravani Prachajine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaur Bhakta-vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Muchas gracias. Vamos a terminar leyendo entonces estos dos versos. Adoro a Govinda, el Señor primordial, quien es experto en tocar su flauta, con ojos tan bellos como pétalos de loto, y la cabeza decorada con plumas de pavo real. Su hermosura sin par, matizada con un tinte de nubes azules, cautiva a millones de cupidos. Adoro a Govinda, el Señor primordial, cuya eterna forma trascendental está llena de bienaventuranza y conocimiento. Cada uno de los miembros de su efulgente figura trascendental posee las funciones completas de todos los demás órganos. Él eternamente ve, mantiene y manifiesta los infinitos universos, tanto espirituales como materiales. Yo adoro a Govinda, el Señor primordial. Bueno, muchas gracias. Con esta introducción cultural vamos ahora a cederle la palabra al profesor Hanuman Prashad Swami para que haga su presentación de la segunda parte de su propuesta sobre virus y Vaishnavis, y seguidamente vamos a ir con las conclusiones de cada uno de los miembros que han participado en este diálogo, es decir, Héctor Béjar, Miguel Polo, Javier Armijo y el que habla. Muchas gracias. Señor el jefe, ¿usted va a presentar la show de PowerPoint o yo voy a intentar presentar de aquí de Nashville? Lo tengo, ok. Estoy usando la laptop, la estuve compartiendo con Héctor y Miguel el PowerPoint, pero lo tengo en el otro computador. O yo puedo intentar de aquí. Estoy intentando descargarlo en estos momentos también, de WhatsApp. Okay. No pude entender casi nada de la canción aquí. Era muy distorsionado. Es como oír Los Ángeles en el cielo de Nicaragua. Algo. Yeah. Sí, estamos aprendiendo a usar GoToMeeting. Disculpen por las faltas. Pienso que va a ser esfuerzo que requiere muchas vidas. Bueno, sinfonía todo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate. Aquí en Nashville, Tennessee, hay pocos nubes, hace calor. La gente está viajando unas costas abiertas.
muchas personas que máscaras. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Shrim Shraum Gukam Mahavishnu Sarvata Mukam Bhaga Yanamamyaham Sabakara Kamala Varena Kamabhita Singham Dalita Yaranyakasipu Tanubringham Ekesha Vadreta Narari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare. Maestro, estamos papá. Yo pude presentar si se requiere bastante más tiempo. Sí, sí, no sé por qué usted me lo pasó ahora. Sí, voy a presentar. Okay. Esforzando. Okay. ¿Puede ver mi screen? Sí, puede ver. Sí. Ok. So, entonces estamos continuando esforzando con nuestro estúpido, bajo, limitado perspectivo de realidad, esperando que en poca utilidad estamos tratando de representar una tradición y su perspectiva en el mundo actual y entender qué necesita el mundo ahora. Creo el tema de esta reunión es virus y Vaishnavi, pandemia global y el papel de la mujer en la sociedad moderna. Okay. ¿Puede ver la próxima diapositiva? Sí. Okay. So, la semana pasada estamos hablando de esta pregunta, ¿qué es este mundo? Claro, es de base de muchas cosas. Y estamos pasando por diferentes perspectivas, comenzando con algo muy común, muy simple, que es Arnold Schwarzenegger y Conan el Bárbaro. Y aún en ese nivel la gente está apreciando que vamos a morir todos. Lo que cuenta es cómo vives. Que estoy apreciando la gente con poca inteligencia en unos momentos, que sí, no es que el virus es la única cosa que tenemos que estudiar, y vamos a morir, okay, todos. Es pasando entonces a Mahabharata, claro, eso, me puede decir, es el más gran clásico de India, 400,000 textos. Y aquí es una presentación por Peter Brook de la Mahabharata, donde el rey Yudhishthira está presentando su visión del futuro. En esa perspectiva también oriental del budismo y también del hinduismo, que básicamente este mundo es un manicomio, va a ser más y más peor con cosas increíbles. So, esa es la perspectiva oriental. Y después, en Bhagavad Gita, directamente, Jama Mritya Jara Vyadi Dukkha Dosa Anudarshanam. La percepción de lo malo, de nacimiento, la muerte, la vejez y las enfermedades. Estos son el impulso para sabiduría. Entonces ya podemos comenzar a apreciar que hay un valor en estas pandemias, en la enfermedad, en esas cosas, que es una esfuerzo por Dios para estimular a nosotros en pensar en esas cosas. ¿Quién somos? ¿Por qué somos aquí? En claro, la citación de William Blake, incluso las pulgas tienen pequeños pulgas que las pican. Pensando en el virus con el enemigo sin rostro, todo. Pero esa perspectiva es que todo tiene su vida, su naturaleza. Si el virus es algo que vive, entonces él también tiene sus preocupaciones, quiere comer, es como las hormigas, está casi ciego, pero está viviendo, ¿no? Con reencarnación estamos apreciando, yo estoy pasando de este modo de existencia, casi como un árbol
¿no? Sin conciencia. Pero el impulso para vivir es fundamental. La pandemia nos empuja a comprender que no debemos desear la belleza del nacimiento ni evitar la fealdad de la muerte. En este mundo de dualidades debemos tener ambos. Si adaptamos esta actitud, entonces podemos ver al pintor detrás de la pintura y comenzar a ver que la pintura es un reflejo de la realidad. Entonces, enfoca en, oh, qué bueno, y oh, qué horrible. Solamente es una distraction. Es un esfuerzo para distraer nosotros a este mundo. Como estamos tratando de ocupar a los muchachos fracciosos, los malos muchachitos. La nani está mostrando cosas para distraer a ellas, de la realidad donde está causando un disturbio. Entonces aquí el maestro mostrando algo bueno y después algo malo, y de esta manera estamos ocupados, evitando, anhelando. Pero con igualdad más madura, podemos ver, ese es solamente superficial. Detrás de todo esto tiene que ser un pintor, ¿ok? Es Sócrates todo. En aquí Prahlad Maharaj está hablando, Srimad Bhagavatam 7:6.1, Komara acharet prajano dharman bhagavata iha durlabam manusham janma tadapya durlabam artadam. La persona que sea lo bastante inteligente debe emplear el cuerpo de forma humana desde el mismo principio de la vida, o en otras palabras, desde la más tierna infancia, para practicar las actividades del servicio devocional a Dios, abandonando todas las demás ocupaciones. El cuerpo humano es difícil obtener, aunque es temporal, como otros cuerpos, es sumamente importante, pues en la vida humana se puede practicar el servicio devocional. De un poco de servicio devocional sincero, podemos obtener la perfección completa. Es un monoteísmo, servicio a un ser trascendental, supremo, ¿no? Apreciando esos hechos de este mundo, que sí, vamos a morir todos, ¿no? Pero es como dice, es como vives. En la forma de cuerpo humano hay muchas oportunidades. Tenemos que relacionar con esos problemas de una manera más madura, no solamente como animales, aceptando como impulsos para entender nuestra posición. La viejez es buen amigo para un devoto, dice Prabhupada. Ok. Y terminando, Dios ha diseñado el mundo para que la mayoría de las personas vivan en el pueblo. El virus corona marca el fin de la revolución industrial. Nos está diciendo Dios que ve que podemos manejar esos poderes divinos de volar en el cielo y arrojar armas de fuego. Nos está diciendo Dios que ve que no podemos manejar. No podemos manejar estos poderes divinos muy buenos. Estamos destruyendo el mundo. Suficiente, muchachos. Estoy rechazando estas cosas. En la aldea, los virus pueden aislar fácilmente. Los Vedas dan tanta sabiduría sobre cómo organizar nuestra vida física para promover la apreciación espiritual. Vastu Veda, Ayurveda, que es arquitectura, medicina, ciencias políticas. Es un gran tesoro de conocimiento. Nunca morimos, pero debemos escapar de la ilusión de la muerte e ir al destino supremo. Es un resumen de antes. Continuando entonces con esta idea, que sí, tenemos que cambiar nuestra perspectiva, nuestro modo de vivir, tenemos que ir más en armonía con la naturaleza, apreciando que esta vida de ser humana tiene una meta alta, ¿no? No es para comer, beber
y aparejarse, porque mañana vamos a morir, porque no podemos escapar. Deus y Vaishnavi parte 2, papel de la mujer en la sociedad actual, que son nuestros Nanakumia. So estamos aquí con 3 pinturas. ¿Puede ver la diapositivo? Sí, se ve. ¿Qué puede ver, Javier? Se puede ver la Virgen María, Sita y Hanuman, y una divinidad china o japonesa, parece. Pensé que Miguel conoce quién es. Es Guan Yin. Yeah. Okay. So eso es, comenzando con la perspectiva de la mujer, porque hay una perspectiva de feminidad muy, muy alta en estas tradiciones. ¿No? Aquí tenemos la próxima diapositiva. ¿Puede ver? Sí, se ve. Ok, rápido. Ok, Mary, Queen of Heaven. María, la reina del cielo. En eso es claro, un concepto muy fuerte, muy, como se dice, desde casi el comienzo de la iglesia, de una manera, de una de las primeras reuniones, de la posición de María, como intercesor, dice, como la energía compasiva femenina. So, entonces estamos pensando que eso es algo que tenemos que revivir en la cultura. Y es que esa es una fuente de la divinidad de feminidad, investigando estas cosas. Y tan recién como los Beatles, que son los Beatles cuando eran muchachitos. Y aquí este es un enlace a esta canción, Let It Be, es muy famoso. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Yeah. So it's a very nice song, muy buena canción. Si está investigando en la YouTube, va a encontrar que es como 42 millones de hits. Y los comentarios son recién, entre unos días, personas comentando pueden entender que de la continuidad de los comentarios que esa canción es un clásico. Cuando yo estoy encontrando a mí mismo en tiempos de problemas, Madre María viene a mí hablando palabras de sabiduría. Let it be, permanente que hay. En mi hora de oscuridad, ella está sentados, quedando directamente en frente de mí, hablando palabras de sabiduría. Let it be, permite que sea. So podemos ver que si hay una gran tradición de esa idea de tomando el fuego de María y apreciando. So posible hay razón en eso, que feminidad es algo eterno, trascendental, que tenemos que buscar la fuente, el valor. Okay. Y claro, las fuentes, aquí tenemos Teresa of Avila, March, marzo. 15, hasta octubre 1588. Y claro, ella es una de las personas más principales en la historia de la iglesia. Es una doctora, doctor of the church, investigando en ese, claro, no sé si más de uno de los papas eran doctores de la iglesia. Es un título muy no común. Pienso en la historia de toda la iglesia, hay 40 y menos personas que han honrado con ese título. Aquí podemos ver que ella estaba honrado. So, en la iglesia, sí, de su manera, hay mucha apreciación de la mujer. Y entre todos sus escritos, el castillo interior es uno de los más fuertes. ¿Por qué no estamos estudiando, aplicando? Ella está describiendo el viaje de la alma. Podemos ver de nuestra tradición, el pequeño que hemos sido,
que hay mucha similaridad entre la realización, los pasos de desarrollo entre nuestra tradición y tradición que ella está describiendo. Okay. Y también después, San Bernard de Clairvaux, 1009 hasta 20 de agosto 1153. Y también era un doctorado de la iglesia. En una de sus cosas principales era sermones, como se dice, canta de cantares. Y también es lo mismo, yo hice una investigación, pero necesitamos más fuerte, y hago más fuerte para revivificar estas tradiciones en la iglesia, en diferentes religiones. Está hablando la misma de diferentes niveles de purificación, y llegando a un nivel de más o menos de amor conjugal, que sí. María era como si era la esposa de Jehová, de una manera u otra. Bridal misticismo de la boda. Pienso que es como la iglesia formalmente está indicando como, no sé, como 8 o 9 personas, por su opinión, quien ha llegado a ese nivel de apreciación de Dios. Bridal mysticism. Claro, María, Santa Rosa de Lima, Teresa de Ávila, Juan de Dios y otros. So, hay recursos y hay una tradición apreciando la gran celebración de la femenina en la cultura y la necesidad. Pasando entonces al budismo, viaje al oeste. Geology es una novela china publicada en el siglo XVI durante la dinastía Ming, dirigida a Wu Chang'an. Es una de las 4 grandes novelas clásicas de la literatura china. Se ha descrito como posiblemente la obra literaria más popular en el este de Asia. Okay. Una vez estuvimos tratando de obtener una copia de eso, de Editorial Ciruela en Madrid para Miguel Polo. Estamos llegando desde India a Madrid, pasando solamente unos días, inmediatamente buscando que si una librería tenía una copia de este libro. Está muchos cerrados porque era feriado. Pero como 3 devotos, 4 conmigo nos estamos corriendo en las calles muy antiguas de Madrid. Llegamos a una tienda de una cadena. Sí tenemos, pero no en esta tienda. Hay otro como un poco de distancia de que ellos tienen copia. Estamos corriendo, llegando por allá. Ya, hasta nosotros, ¿no? Estamos subiendo en el sótano y hay una mujer sacando un libro y estamos pensando, oh my God, ella va a comprar la última copia que existe, que va a pasar, pero otro libro. Después comprando y regresando, llegando a Miguel Polo esta copia. Pero él dijo que es más un resumen, ¿no? Muy bueno. Pero ya yo tengo la copia de Chicago, por Kindle. Está leyendo el prefacio. Este es sumamente erudito. Realmente, para mí es una gran apertura para entrar en la historia, cultura, perspectiva de Asia, de China de budismo, de taoísmo y también de confucianismo. Y también hablando con unas personas fuertes, de China mismo, ellos sí es porque el autor no solamente es presentando una novela de aventura de clase primero, pero también integrando mucho de la cultura, de la filosofía, de la cosmología. El centro central en este libro es Guanyin, la diosa de misericordia, de todas esas cosas. Y ella está bien en todas partes. Esta misma en esta tradición también, que sí, hay el emperador del cielo, pero él es actuando por la avenida de la energía compasiva femenina,
y también está aceptando sus peticiones de ella, para bienestar de demás. Y claro, este libro es muy bueno. Entonces, ¿qué es? Integrar, hay mucho trabajo para integrar el idioma español con estos otros clásicos, con mi perspectiva. Y por fin nuestra tradición de India, de esta parte de Asia, en esta tradición de los Vedas, Sita, del Ramayana, gente va casi universal de acuerdo que los dos grandes clásicos de India son Ramayana y Mahabharata. Y tenía otra vez un serial en televisión, 1 hora cada semana, está. Bueno, hay una temporada de, ¿cómo se dice?, de comunismo materialista, marxismo, and industrialización, contra anticultura de muchas maneras ha pasado. Pero después hay una reivindicación, es como 1970, un director está comenzando a producir Ramayana, como un serial cada jueves. Y ellos dicen que en este momento, cuando está llegando a esta hora, todos los trenes están acelerando para llegar a un sitio o demorando, porque casi toda la transportación, todas las tiendas, todas las obras, todo cerrando para 1 hora en esta hora. Era tan atractivo, tan estimulante quién somos, y bien hecho. Y recordando otra vez, la historia es sumamente interesante. Era una princesa raptada por un gran demonio. Entonces a Hanuman y los monos tienen que buscar para ella, encontrando ella, y después regresando a Ramachandra, explicando dónde está ella, después una gran batalla. Increíble. Y por fin, rescuing her es sumamente fuerte. Y claro, Sita es principal en todo eso, mostrando también la carácter ideal de la mujer. Lakshmi es la esposa de Vishnu, está a la derecha con Sri Ibu, es poligamista, oh Dios. En muchas descripciones de ella, la esposa. Vishnu es más como Jehová o Allah, es Dios en el cielo, muy formal, con mucha majestad, fuerte, grande, opulencia. Aleluya, aleluya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Om Namo, esta oración de Brahma Samhita tenía este humor. So en la Vishnu Purana y Bhagavad Purana hay muchas descripciones de ella. Por fin, nuestra propia tradición que es mucho de Bengal, es Radha. Y aquí a la derecha superior es Radha Madan Bihari, quienes son los íconos de Chosika. Acá es Krishna con Radha. En esta perspectiva de Bhakti Rasamrita de todo es, por el fin, Dios con toda su opulencia, poder, conocimiento, majestad, realmente es como un juez, Detrás de todo esto tiene su familia, tiene su vida íntima, como papá, como amante, como todos. En este es como la última realidad, es algo muy hermoso, viviendo en el pueblo, en el centro de un gran bosque, y olvidando todas las demás cosas, y solamente involucrado en las cosas del pueblo. So, de esta manera, cada pueblo, la gente puede sentir ninguna falta, espero que yo estaba en la ciudad. No, siendo con Radha y Krishna, sí, conectado con los demás, pero cada persona en su propio aldea apreciando la intimacy que podemos obtener, y simultáneamente conectado con todos. Entonces, esa es la perspectiva última de la feminidad de María, Guanyin, Radha, Lakshmi. Pero pasando a nosotros, so nuestra ontología es que nosotros somos todos ángeles. Puede ver aquí 3 ángeles. What do you call them? Cherubs.
cherubinas, en español. Y, ok, gracias. Originalmente eso es nuestra naturaleza, pero de una manera u otra, como paraíso perdido en todas esas cosas, estamos atraídos a estas cosas, nuestro egoísmo, y después estamos cubiertos con estos cuerpos. Los cuerpos solamente son cubiertos. Ok, eso puede ser un cherubina, pero, ok, puede ser cubierto con el cuerpo de Arnold Schwarzenegger. Aquí está como Jagat Guru, aquí está Arnold Schwarzenegger. O también puede ser la próxima vida, usted puede ser, ¿quién? ¿Quién va a ser su próxima vida? Jagat Guru. ¿No? Ok. Yes. Jagat Guru pasando de Arnold Schwarzenegger, Penélope Cruz. ¿En qué es la próxima? ¿Qué piensa después? Tercera vida. ¿Eh? Difícil. Ok. Spuds McKenzie. Okay. Él es el guru de buen tiempos. He's the guru of good times. Okay. So, eso es la idea. Ok, libertad para las mujeres, egoísmo para las mujeres, la sororidad es fuerte. Ok, muy bien, para su próxima vida va a ser Arnold Schwarzenegger. Yeah. So esa es nuestra perspectiva. Sí existe la feminidad, pero en este mundo es un reflejo, ¿no? Sí, podemos entender cosas, ¿no? Sintiendo en el cine, actuando de esta manera, es importante, sumamente importante. Si tiene un cuerpo de femenina, okay, tiene que entender cómo eso puede ayudar a nosotros a alcanzar al Supremo, como escapar de esas coberturas que siempre está llena de dualidades y volver a nuestra conciencia sana. Okay. Y por eso, entonces, tenemos Varna Ashram Dharma, ciencias políticas. Claro, ese es un resumen sumamente corto, pero hay una fuente, una fuente increíble de conocimiento de ciencias políticas. En los ingleses está cubriendo todo, hasta que toda esa sabiduría de la riqueza de India está cubierto. Cada país tiene algo para contribuir, ¿no? El mejor resumen de toda esa sabiduría de ciencias políticas y sociología, como yo entiendo, es la Bhishma Shiksha, instrucciones de Bhishma. Aquí hay una representación tradicional de India. Eso es, durante la guerra de la Mahabharata, Bhishma era el bisabuelo de todos, toda sabiduría, toda fuerza. Era increíble en la guerra, todo, ¿no? Realmente no puede morir hasta él quiere morir. Pero por fin, Krishna, que está aquí, poco azul, y Yudhishthira los Pandavas, está cuando Vishnudev está cayendo, está preparando para salir de su cuerpo. ¿No? Tenemos una película muy hermosa de eso, de Oscar Matters. Entonces Vishnu está enseñando a Yudhishthira, su nieto, ¿no? Todas las ciencias políticas, ¿no? So, hay un increíble resumen en Srimad Bhagavatam. So, tenemos Bhishma Siksha, database.io. Entonces puede pasar a Srimad Bhagavatam, primero canto, capítulo 9, texto número 25. Y hay como 3 textos por allá donde solamente dice que Yudhishthira está recibiendo este conocimiento, dando preguntas. En el Mahabharata, como explica Shanti Parva, es comenzando en el sexagésimo capítulo. Es como 135 páginas de letras de 10 puntas traducido. Es increíble la sabiduría acerca de hombre y mujer, sector de negociante, sector del rey, las responsabilidades de un rey, entrenamiento,
todas estas cosas, tu gran sabiduría, es como Machiavelli por 1000 veces. So, tenemos esos recursos para estudiar, para investigar, podemos comenzar inmediatamente con algo y podemos ampliar. So, hay grandes recursos. ¿Quiere buen máquinas? ¿Dónde va? Alemania. Okay. Buen comida? Italia. ¿Quiere romancia? Francia. Espionaje? Inglaterra. Papas? Perú. Okay. So, juntos, y sabiduría filosófica, India. Pero todos tienen algo, no es que India es solo, pero India es más enfocado. So, Varna Ashram Dharma es como realizar. Tengo aquí una extract, esencia de esta cosa. 1:9:25, Srimad Bhagavatam Sutta Uvacha. Yudhistiras tadakarnya shayanang Sharapangjare Aprachar Vividhan Dharma Rishinam Chanushenvatam. Sutta Goswami dijo, Maharaj Yudhisthira, después de oír a Bhishmadeva hablar en ese tono atrayente, le hizo preguntas en presencia de todos los grandes rishis acerca de los principios esenciales de diversos deberes religiosos. En el que religioso es Dharma, que es deberes de ocupación, ¿no? Sacerdote, profesor, guerrero, mercado, artesano, mujer, para una conciencia social elevada, Dharma. Okay. En aquí hay un resumen, un extracto que de mucha de la esencia de esa sabiduría es en eso, el papel de una mujer es muy amplio. Muchas diferentes situaciones, pero aquí, en lo que respecta, Vishnudev dijo, a la clase de mujeres, son aceptadas como un poder de inspiración para los hombres. ¿Ok? ¿Qué son? Un poder de inspiración para los hombres. Como tal, las mujeres son más poderosas que los hombres. El poderoso Julio César fue controlado por una Cleopatra. Ese es Prabhupada dijo. Esas mujeres poderosas pueden controlarse a sus mismas por ser castas y objetivas. ¿Objetivas? Google. Recatada. Por decirse, castidad, casta y recatada. ¿No? Lo que esas son las cualidades más prominentes que una mujer. Okay, no estamos esforzando en pero si tienes cuerpo de mujer, entonces puede meditar en esas cosas. Pero nuestra perspectiva que sí, es donde la mujer es más tranquilo y fuerte y más satisfacción, como una fuente de inspiración para todos, ¿no? Por su castidad y por también ser recatada, ¿no? Y entonces, si ella está apreciando que la felicidad no es vivir como Cleopatra en un gran palacio con tan muchas cosas, o realmente viviendo en la ciudad con estas cosas, qué hermosa, me gusta esta ropa, en comida y parties, esas cosas. No, apreciando que sí, vivir en el pueblo, a veces vamos a la ciudad, una vez cada año para una semana, pero para mayoría vamos a vivir en tranquilidad, en profundidad con la naturaleza y todo, y experimentando cosas muy, muy elevadas, Entonces sí, claro, las mujeres pueden aspirar como Santa Teresa de Ávila, tan muchos, pueden vivir, sí, I have lived a good life, no más, okay. En claro, en este tiempo de Señor Chaitanya, solamente 500 años pasados, tan mucho también, ejemplo y inspiración, cómo vivir. Vishnupriya, la esposa de Señor Chaitanya, Janava, es una de nuestras más grandes acharyas. Nuestra tradición específicamente también tiene mucho sabiduría, cómo desarrollar ese papel, como este papel asistencial. Okay.
y Vaishnava. También, para mí, terminando aquí, porque esperamos que vemos como se dice, con la, ¿cómo se llama? Nuestro amigo en la iglesia, las jesuitas, Juandejo. Muy buenas conversaciones que esperamos que en la iglesia vamos a ver también la reivindicación de estas ideas, este misticismo, esta belleza, pureza, conciencia elevada. También siempre hay también contaminaciones entrando. Es el deber de el malvado, the evil one, la bruja negra. Siempre es su esfuerzo para entrar estas cosas. Personalmente yo pienso que esta palabra en nuestra tradición, anteriormente solamente era Vaishnava, una persona que está adorando a Dios, Vishnu, pero ya está comenzando a discriminar Vaishnavi, algo nuevo. Y yo pienso que es una desviación, ¿no? Y podemos ver en la vida de Santa Teresa, en la vida de Juan ¿cómo se llama? De San Bernardo de Clarabout, mucho de su vida era luchando con heresies, desviaciones, contaminaciones. Entonces, otra presentación, discusión. Pero solamente mostrando, sí, yo pienso en nuestro propio movimiento, hay contaminación, hay problemas, ¿no? Y tenemos que luchar para mantener una visión muy, muy elevada, y por eso también mantener algo muy, muy práctico en términos de el papel de la mujer en la sociedad actual. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Gracias, Maharaj. Muchas gracias por esta interesante y amena presentación. Pues, bueno, entonces, ahora vamos a continuar con la parte que corresponde de sus conclusiones de todo lo que hasta ahora hemos venido conversando de Héctor Beja. ¿Puedes abrir tu micrófono, Héctor, por favor? Sí, sí. ¿Me escuchan? Perfecto. ¿Me están escuchando? Sí, sí, muy bien. Ya. Perfecto. Entonces empecemos. Vamos a ver qué podemos extraer o qué puedo yo extraer de conclusiones hasta ahora. Creo que una parte es lo que hemos dicho y otra es lo que no hemos dicho. Y dentro de lo que no hemos dicho está aquello que nos sugiere pensar después de nuestro diálogo, ¿no? Para mí es evidente que todo lo que ha venido pasando y lo que estamos pasando ahora a partir de la pandemia nos pone frente a la realidad de un universo desconocido en gran parte. Desconocido hacia lo macro y desconocido hacia lo micro. Es evidente que apenas conocemos una parte del universo, pero sabemos que es infinito. Presumimos que es infinito. Ni siquiera sabemos si es infinito o no. Y hacia el universo micro también conocemos solamente una parte, porque el mundo de los virus, los hongos, los microorganismos, también cubre otros mundos a los que nosotros no tenemos acceso. Tenemos acceso solamente hasta donde llegan nuestros microscopios y hasta donde llegan nuestros macroscopios, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, tenemos los sentidos limitados. Nuestros sentidos solamente perciben ciertos sonidos, nuestra vista solamente percibe ciertos colores y otros no, y nuestro tacto igual y nuestro olfato igual. Entonces,
lo que llamamos nuestros 5 sentidos nos da acceso solamente a una parte de la realidad, pero la realidad es mucho mayor. Entonces lo que sucede es que esto lo sabemos, pero no somos conscientes de ello en la medida en que lo ignoramos en nuestra vida cotidiana. Y eso nos ha dado, a partir de determinada época, una suerte de orgulloso individualismo que ha llegado al disparate de hacernos creer que somos los reyes de la naturaleza. Lo que tenemos que agradecer al COVID-19 es que nos vuelve a nuestra pequeñez, a nuestra vulnerabilidad. Creo que eso es lo más importante para mí de lo que uno puede extraer a partir de lo que hemos conversado y, repito, de lo que no hemos conversado, pero que puede fluir de nuestro diálogo. Y lo segundo es que también nuestras reacciones son limitadas. Nuestra capacidad de percibir nuestra propia realidad y de optar por las conductas que serían consecuencia de la realidad que percibimos. Porque si sabemos, por ejemplo, que no somos los reyes del universo, que apenas somos una parte pequeña de una naturaleza que en gran parte es inexplicable, deberíamos ser más modestos y deberíamos tener una vida más pequeña. Pero la paradoja del ser humano es que nuestra inteligencia nos ha dotado de ciertas posibilidades que nosotros aprovechamos al máximo y que nos hace vivir de una manera absolutamente artificial, no correspondiente a nuestra pequeñez. Y yo creo que ese va a ser el eterno problema en el cual vamos a ir danzando. Es decir, entre nuestro orgullo tecnológico, por ejemplo, ahora tenemos todas las novedades de la tecnología, ¿no es cierto? Nuestro orgullo tecnológico, nuestro orgullo científico y nuestra pequeñez real. Y vamos a estar siempre pendulando entre esos dos extremos. Y desgraciadamente, ahí mi conclusión es más bien pesimista. Yo creo que precisamente la naturaleza del ser humano está fijada en esta contradicción, en la imposibilidad de superar esta contradicción. Ahí termino. Muchas gracias. Ok, gracias Héctor por tus aportes. Entonces ahora, Miguel Polo, ¿podrías activar tu micrófono para escuchar tus conclusiones, por favor? Muy buenas tardes, mis saludos a los devotos y especialmente al maestro Hanuman Prasad Swami. Me hizo recordar en primer lugar el hermoso texto de Las aventuras del Rey Mono o Viaje al Oeste. Y como lo hemos conversado en otras veces, Sun Wukong representa la mente humana. Y en la obra, Sun Wukong pasa por distintas fases de nuestra propia mente, ¿no? Es una mente traviesa, inquieta, ambiciosa, codiciosa, agresiva, violenta, poderosa. Desea inmortalidad y por la inmortalidad casi destruye los cielos. Quiere el control de la vida y la muerte. Y por eso mismo es castigado por la mano de Buda en la obra, ¿no? Que lo aprisiona en una montaña. Solamente es liberado porque se le permite acompañar a unos monjes errantes que se iban a la India a traer textos sagrados a China.
claro, no quería hacerlo, pero tuvo que someterse. Y justamente lo hace como por intermediación, una vez más, por intermediación de Kuan Yin, que es la que le da esa misión de acompañar. Se quiere rebelar, pero ve que no puede. Entonces se somete a Kuan Yin a seguir las órdenes de acompañar a estos errantes. Y claro, en todo ese viaje pasan muchas peripecias, pero lo interesante es eso, justamente, ¿no? La representación de la mente humana, de no reconocer, de esa absoluta soberbia con respecto a su propio poder, que representa a Son Wukong, que lo puede todo. Él es el rey. De hecho, se suma así, ¿no? Con muchos epítetos de sobreestimación. Y eso justamente es lo que le lleva a la desgracia. Y más aún, le lleva a causar la muerte de sus propios seres queridos, de toda la comunidad de monos y de otros animales. Es interesante eso, porque de nuevo es un relato de la historia humana, ¿no? Y lo curioso es que me hace recordar, cuando ya están en la India y le piden a los monjes budistas que le obsequien, claro, con respeto, los textos sagrados. El primer texto sagrado que le dan a ellos es un rollo en blanco. Un rollo en blanco. Y claro, se sorprenden. Es la misma escena casi que aparecerá como ustedes recordarán, en Kung Fu Panda, ¿no? Se sorprende y claro, la réplica es: hemos venido de tan lejos para que nos den un rollo en blanco. Y la respuesta es más o menos así, ¿no? Ah, bueno, entonces, pero también tenemos los otros, los que están escritos. Llévense eso también. Y le dan rollos escritos, claro. Ya que no entendían el mensaje. Bueno, también llévense los otros. Y se llevaron los rollos escritos. ¿Qué simboliza ese papel, ese rollo en blanco, ese pergamino? No tenía nada escrito y era valioso, que le dieron los monjes, ¿no? Claro, dentro de la tradición budista hay toda una explicación, ¿no? Que no voy a pasar a señalar. Esa es una primera reflexión que me hacía recordar el maestro al contar la historia del viaje al oeste, ¿no? La segunda era el con respecto, no sé si conclusión, como dice Alejandro, pero por lo menos una segunda reflexión, era el término crisis, que también se comentó la reunión anterior, ¿no? Crisis. Y que está emparentado con crítica, y que de hecho es un término antiguo, viene del griego, casi que se escribe igual, que viene del verbo crino, que tiene que ver con decidir, separar, juzgar. Porque quien critica de alguna manera se ha separado, pero no es una separación, de algún modo no es una separación ontológica, sino es una separación para tomar una decisión, para evaluar, juzgar y decidir. Es decir, la palabra crisis envolvía todos esos significados.
separación, juzgar y decidir. Entonces, cuando los médicos griegos hablaban de la crisis, porque es un término que usaron mucho los médicos griegos, no era simplemente que el paciente esté mal, sino que había que tomar una decisión ya. Había que juzgar la situación y tomar una decisión. Sin embargo, nuestra situación es que vivimos en continua crisis, una continuidad de crisis, una crisis permanente. Y no hay ese sentido antiguo, etimológico de la palabra crisis. Es decir, la capacidad de tomar la decisión para resolver un asunto, ¿no? Es decir, la crisis tendía a ser un momento especial, entre comillas, crítico, pero que se podía salvar. Por lo menos era el significado, vuelvo a repetir, médico, pero parece ser que las nuestras ya no. Nuestras crisis sociales, nuestras crisis medioambientales, nuestras crisis económicas, cíclicas que tenemos, nuestras crisis ahora por la pandemia, como ya se ha dicho, no será la primera vez. Y entonces, lo cual quiere decir que ya estamos viendo otra cosa que no es solamente crisis, en sentido etimológico, vuelvo a repetir, ¿no? Que no sé qué cosa es, qué término darle, pues simplemente el estado de decadencia de la humanidad por nuestra identificación con nuestro ser material, o es otra cosa, ¿no? Lo cierto es que hemos superado el sentido mismo de la crisis, pues no tomamos las decisiones. Si nos remitimos a las grandes cumbres internacionales de medio ambiente, incluida la que se realizó en el Perú, en Lima, pues no hubo ninguna decisión relevante. No hubo ninguna decisión relevante. Por más presión que hicieron los movimientos ambientalistas, etc. Y ahora estamos en este punto tan difícil. Yo veo el asunto, y el tercero en mi última reflexión, es el tema de la incertidumbre. Que se ha caracterizado a esta época como una época de incertidumbre. Y la incertidumbre puede tener muchas lecturas, porque justamente como incertidumbre no tiene una sola posibilidad, la del deseo humano, sino va más allá del deseo humano. Abre distintas posibilidades. Claro, una de esas posibilidades puede ser el de, supongamos, el pesimismo que puede haber en muchas personas, ¿no? Y otra es el desmedido optimismo, ¿no? Que creo que muy poca gente hoy día tendría esa actitud, ¿no? Lo cierto es que la incertidumbre mismo puede también ser una oportunidad. Estamos en un punto de quiebre, sí. En la reunión anterior decíamos que parte de la esperanza son las comunidades. Y creo que habría que rescatar más ese sentido de comunidad, ¿no? Porque el sentido sistémico justamente es el que está en quiebre. Y la historia lo ha mostrado, ¿no? En distintos pueblos, la sobrevivencia de esas comunidades fuertes es lo que ha abierto esperanza para el futuro, mientras se derrumbaban los grandes sistemas.
habría que estudiar quizá un poco más y cómo afirmar esas comunidades. Bueno, por ahí dejo mis 3 reflexiones más que conclusiones. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Miguel, también. Entonces ahora pasamos a Javier, a Armijo, a Yagat Guru, para que también presente sus análisis, sus conclusiones. Muchas gracias, Alejandro. Abiram, muchas gracias a Hanuman Prashak Swami por su ponencia y también las intervenciones de mis apreciados Héctor Béjar y Miguel Polo. Creo que para concluir este ciclo de diálogos que tuvimos estas últimas semanas, quiero concluir mi intervención solamente con estos dos conceptos y uno, recabar un poco lo que hablamos anteriormente sobre virus y si bien vimos antes hablamos un poco acerca de la primera etapa sobre cómo la globalización está vinculada con el virus, cómo la crisis económica implica desaceleración principalmente y volver a las cosas básicas. Yo me quedo con un aspecto del virus que ha mostrado y este tema del individualismo, del egoísmo. Y eso es un virus que está más al interior, podríamos decir, en el alma de esta generación, y que es el materialismo. El materialismo, el amor por las cosas en lugar de las personas, es producto justamente de una sociedad que no sabemos si fue a propósito o ha sido dado naturalmente, precisamente cultiva ese tipo de mentalidad, ese tipo de estilo de vida, ¿no? en que se usan a las personas y se aman a las cosas, y no al revés, como debería ser, ¿no? Usar las cosas, llamar a las personas. Y una de las preocupaciones es que esta mentalidad, esta filosofía de vida, este ethos, está siendo inculcado desde las mismas escuelas. Tengo un... bueno, creo que puedo compartir la pantalla, de verdad. Okay. Estos mapas que le mostré otra vez. Entonces, este materialismo está insertado a temprana edad, y recuerdo un profesor que yo tengo, un maestro, que se llama Ravi Gupta, y él contaba, quiero decir, su padre, Arun Gupta, contaba que cuando lo mandó al colegio la primera vez, ellos tenían un programa en casa en que ofrecían diferentes elementos a la divinidad, entendiendo que nosotros, seres humanos, somos divinos y que tenemos un origen divino. Y es muy interesante que lo mandaron al colegio después a estos niños. Esto era la década de los 80, finales de los 80 en Estados Unidos. Ellos eran de India originalmente. Y después, al otro día, cuando vuelven después de unos días yendo a la escuela, el niño, cuando el padre lo invitó a hacer esta adoración, esta práctica diaria de ofrecer elementos a la divinidad, flores o fruta, lo que sea, su hijo mayor preguntó: pero si yo le doy algo a la divinidad, ¿qué me va a dar a mí de vuelta? Y el padre, Arun Gupta, quedó muy sorprendido con esta respuesta, ¿no? ¿De dónde surgió esta idea a tan temprana edad? Nos enseñan que tenemos que obtener el máximo beneficio posible para nosotros mismos y sin preocuparnos del resto. Entonces, esto de cómo maltratar la psique a los seres humanos a tan temprana edad, lo vemos a través de los juegos, a través de la basura que hay en Internet.
van llenando todo este deseo de reflexión del ser humano, de cuestionarse cosas profundas acerca de por qué estoy en este mundo, qué va a ocurrir conmigo en 100 años, qué va a ocurrir con este planeta en 100 años. Todo ese tipo de cuestionamiento que se hacía a la humanidad durante siglos ha sido poco a poco más reducido por el estilo de vida moderna. Y justamente los niños parten con esto, con este tipo de conducta, pero luego se van cada vez volviendo peores con el tiempo. Hay más estrés en los colegios, pero el sistema ofrece las opciones, ¿no? Ofrece drogas a muy temprana edad, ofrece alcohol a muy temprana edad, como no hay mucha formación sobre emociones, tampoco, se le ofrece relaciones completamente ilícitas y se vuelve ilícito también aprovecharse de otras personas para que tú puedas disfrutar. Y así, tantos vicios que se van generando a esa edad, en la adolescencia, el primer año de universidad, y luego todos sabemos lo que sigue después, ¿no? Las deudas, y después ya no hay tiempo para hacerse preguntas significativas, etc. Entonces, para resolver problemas gigantes, globales, como en el caso del virus, mi planteamiento es que se requiere un marco común de valores. Se requiere un diálogo planetario entre las personas pensantes que tienen una visión más crítica de la realidad actual y quieren que la situación mejore. Sin sectarismo, sin divisiones, sino que con directamente la apertura al diálogo. Y es algo necesario, de hecho, porque eso tiene que ocurrir, lo quieran los líderes pensantes o no. Yo estuve en una presentación en mi trabajo y trabajo en el mundo de la innovación, emprendimiento del MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology, que es una de las organizaciones más grandes del mundo en cuanto a la tecnología y todo. Y el gringo vino acá, o sea, venía a Estados Unidos, pero tenía otra ascendencia, Medio Oriente, creo, y planteó que uno de los problemas que ellos tienen hoy en día, por ejemplo, él era filósofo, y él dijo, yo estoy trabajando en este proyecto de inteligencia artificial para los autos, y los automóviles hoy tenemos que hacer que tomen decisiones. Cuando hay un automóvil yendo a 160 kilómetros por hora, manejado por una máquina, para que la persona que lo conduce pueda estar embriagándose en el asiento de atrás, y si se cruza una persona, alguien tiene que tomar una decisión, y tiene que ser una máquina. Y el desafío que nos están poniendo estas empresas de tecnología es cómo le metemos los elementos necesarios para que estas máquinas tomen una buena decisión. Entonces lo ponían en diferentes escenarios, o que si hay una persona mayor, ¿qué hace el auto? Mata al pasajero, que nunca nadie va a querer comprar un auto que mate al pasajero, ¿no? O mata a la persona que está ahí, si que se cruzó, o si hay una persona embarazada con 3 hijos, pequeños, así, diferentes escenarios. Y una de las cosas que yo lamentaba es que el único recurso que tomaban era la filosofía de los romanos, filosofía europea en general, ¿no? Asumiendo que ese es el único pensamiento que es válido. Y justamente creo que ese es uno de los problemas para generar un marco común de valores a nivel planetario. Que los que tienen el dinero imponen sus ideas a todo el mundo. Y no se atreven a pensar que quizás no son las mejores ideas. Quizás sería bueno invitar a más personas a este diálogo global. Y entonces ahí me quedo con una frase de, una idea, un concepto de Humberto Maturana, es biólogo latinoamericano muy destacado. Participó el año pasado en la comisión de los premios Nobel, lo invitó a una reunión con neurocientíficos y él decía que uno de los grandes problemas que hay hoy para un diálogo global es la ideologización. Las personas reciben una idea y se meten en su mente a tal punto que están completamente convencidos de que el otro está mal siempre, siempre, siempre. Y por lo tanto ninguna idea de esa otra persona es válida y nunca voy a escucharlo.
Nunca voy a plantearme si su idea tiene sentido o no, porque no calza con mi ideología. Y ese es un problema serio para poder construir diálogos globales, y es lo que más necesitamos hoy. Entonces, en ese contexto, la sabiduría de Oriente entrega un montón de recursos que hasta ahora, de Oriente y Antigua también en general, en Oriente en particular, sino que culturas como Inca o Mapuche, no se enseñan en los colegios en general. No se enseña ese tipo de conocimiento que tiene vinculación con valorar la tierra, la naturaleza, el desarrollo comunitario. Simplemente no se enseña. En los colegios, en nuestros colegios, hoy no se enseña nada de Confucio, no se enseña nada de Lao Tse, nada de Buda, nada de Chaitanya, nada, o sea, ni siquiera un curso extra, pero nada. Entonces, y ese problema es de la ideologización. Pensando que el modo actual de vida es el perfecto y no es incuestionable. Entonces, destaco también lo que mencionó Hanuman Prashak Swami, que, por ejemplo, esa tradición gaudilla pone a mujeres maestras espirituales en la India medieval. Un momento histórico que todos sabemos que era todo lo contrario, y en India las mujeres tomaban esa responsabilidad. Entonces, una persona sabia no trabaja por sí misma, trabaja por las futuras generaciones, y ese llamado hoy se vuelve más urgente que nunca. Porque la situación del mundo no va a mejorar el próximo año, y quizás no en los próximos 5 años, pero las personas que van a hacer este mundo mejor merecen un mejor entrenamiento, merecen una mejor educación. Y las personas que son responsables de eso son los que se dan cuenta. Si alguien toma conciencia de que los niños merecen una mejor educación hoy, debe hacer algo al respecto dentro de sus capacidades. Y algo que agregué para terminar es lo que desarrolló, que lo que mencionó Miguel, ahora último, y es que el mundo no va a ser cambiado por una persona, el mundo va a ser cambiado por comunidades, compuestas por personas. Porque a veces tenemos ese complejo mesiánico de que yo voy a salvar el mundo, pero no, en realidad hemos visto a lo largo de la historia que pequeñas comunidades cambian paradigmas, tienen comportamientos mejores, hay relaciones sanas, humanas dentro de esa comunidad, incluso ahí tenemos mejor economía, que tienen mejores relaciones con la naturaleza, etc. Y esas comunidades de personas luego se vuelven un ejemplo para otras personas, para otros grupos de personas. Y eso es lo que realmente genera cambios. Las personas no van a creer a alguien que habla bien, van a creer cuando hay un grupo de personas que representan así esas ideas, que tienen un buen comportamiento, que le hacen bien a la sociedad, que tienen buenas relaciones interpersonales. Este tipo de comunidades son las que generan los cambios. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Entonces, yo voy a ser un poco breve. En primer lugar, quiero agradecer ahí a la presentación del profesor Hanuman Prashak Swami, que es muy vanguardista, ¿no?, por la propuesta, y voy a tratar de dar mis conclusiones y opiniones en esa dirección. Entonces, el tema se llamaba Virus y Vaishnavi, ¿no? O sea, actualmente el virus es el tema central porque mundialmente estamos arrinconados y nos afecta transversalmente. Ayer, por ejemplo, que fui a hacer una entrega a Miguel Polo, Miguel me decía, cuídate, porque tuvimos que vernos de lejos. En el cumpleaños de mi hermana todos nos saludamos simplemente así de manera virtual. Entonces estamos hackeados por esta pandemia. Y como bien dijo Héctor, esta pandemia le devuelve al hombre su posición de subordinado en la naturaleza material. La subordinación está dada por 3 modalidades: la pasión, la bondad y la ignorancia. Y de hecho esta subordinación en pasión y en ignorancia, que es la que prevalece,
ha traído consigo este virus, ¿no? Ahora, quiero abordar este tema de la mujer antes haciendo un previo análisis del papel de la tecnología, ¿no? La tecnología es ciencia aplicada para resolver un problema específico. Tenemos tecnología que conocemos, ¿no? Ahora, de la tecnología tenemos un tema sustantivo que es el celular. En los recientes estudios, las personas ven en promedio 1 a 2 horas televisión y 4 a 5 horas usan el celular. O sea que ahí tienen ya el papel predominante de esta tecnología en la generación de pensamientos, en la generación de conductas y por lo tanto en la generación de relaciones sociales en esta sociedad, ¿no? Entonces, aquí un primer punto es lo que Héctor en algún momento lo presentó, que es el pensamiento de Heidegger, en el sentido de que esta sociedad genera necesidades innecesarias, ¿no? Y a su vez el profesor Hanuman Prashad Swami hablaba de una vida simple con pensamiento elevado. Y aquí hay una idea sustantiva que se genera en todo este escenario, que es la idea de felicidad. ¿Qué es la felicidad? Todos dicen quiero ser feliz, pero ¿tenemos claro qué es ser feliz? Entonces, por ejemplo, si etimológicamente lo analizamos, felicidad viene de felatio, o sea que el ícono de la felicidad es el niño que está bebiendo del pecho de su madre, ¿no? Está feliz ahí el niño. Entonces, nosotros tenemos una necesidad de ser felices, o ese anhelo de ser feliz. Y entonces la tecnología ha generado una felicidad artificial. Y eso, para mí, es una buena causa de todos los problemas que hay actualmente. Entonces, estamos hablando del papel de la mujer. ¿Por qué es importante el papel de la mujer? En primer lugar, yo pensé, y fui a las estadísticas, pensé que la cantidad de mujeres era sustantivamente mayor a la cantidad de hombres. Y me di con la sorpresa que es al revés, que hay en estos momentos, que hay casi 6.000 millones de habitantes, 80 millones más de hombres que de mujeres. O sea, este mito de 7 mujeres para cada hombre y cosas similares son simplemente eso, mitos. Ahora, entonces, ¿por qué es tan importante el papel de la mujer? Y el profesor Hanuman Prashad Swami presentó el caso de la Virgen María, Santa Teresa de Ávila, cita. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que el papel de la mujer, como mamá, como hermana, como esposa, como hijo, como hija, son sustantivas en la sociedad. Y quiero referirme brevemente a esto. Por ejemplo, en relación de la mamá está el respeto, ¿no? Que es una cualidad fundamental que socialmente se está perdiendo. Y que es tal vez el único rezago que quede es eso. Luego tenemos el papel de la hermana, que es la solidaridad, ¿no? El papel de la esposa, el compañerismo. Uno de los más importantes intelectuales del siglo pasado, su nombre Kedarnath Bhaktivinoda Thakur, en su nombre espiritual, decía que para que el matrimonio sea exitoso, uno debe ver a su esposa como una buena compañera de viaje. No hay nada más agradable que viajar con alguien con el cual te llevas bien, hacer un viaje placentero, eso es muy importante. Y está el papel de la hija, ¿no? Que está ahí la disciplina. Entonces, estos elementos que son sustantivos en la construcción social han sido trastocados por los medios sociales y por el consumismo. Recuerdo, en relación a este último punto, como una muestra de las necesidades innecesarias, hace unos 10 o 15 años, no recuerdo, la esposa de Ferdinand Marcos, el expresidente de Filipinas, fueron a hacerle una entrevista y ella tenía 1.500 pares de zapatos. Tenía una casa para sus zapatos. Nada más que para sus zapatos.
Entonces eso demuestra cómo se van creando necesidades innecesarias, superfluas, pero teniendo como eje a la mujer. ¿Por qué? Porque el papel de las mujeres, socialmente hablando, es más fuerte. Por dos ingredientes, desde mi pequeña comprensión. Primero, porque del 100% de responsabilidades sociales, en cuanto a crianza, el 80% son mujeres. Es decir, de la relación del divorcio, casi en un 80%, la mujer se queda con la educación. Tiene al hijo, lo educa y lo cría. Y el otro papel es que el 70% de las mujeres son madres solteras cuando tienen hijos. Entonces ahí vemos la importancia, porque hay un dicho norteamericano que dice, cría bien a un niño y no tendrás que castigar a un adulto. ¿Okay? Entonces ahí vemos cómo estos eslabones, esta cadena de importancia, y de ahí la posición vanguardista que está proponiendo Hanuman Prashad Swami, que el problema social más importante de la humanidad es el papel de la mujer. Es decir, que tenemos que apreciar su papel para poder entrar a proponer algunas soluciones. Entonces, otro ingrediente que quiero ver aquí en esto es que esta pandemia nos está demostrando que la forma de vida artificial, es decir, la forma de vida así basada en el confort tecnológico, siempre es frustrante, y que esta simple en las aldeas nos puede ayudar a recuperar la cordura, porque como bien dijo Hanuman Prashad Swami también, existen las cosas, pero en este mundo hay solo un reflejo, y este mundo es temporal, todos vamos a morir. Él empezó con esa reflexión, todos vamos a morir, es un hecho, todos vamos a morir. Sin embargo, nadie piensa que va a morir, o todos vivimos pensando que vamos a vivir siempre aquí. Entonces, darle toda tu energía a algo temporal y perder lo esencial, que es no decorar la cárcel, sino salir de esta cárcel, que es el mundo material. Entonces, llegando ya a la conclusión, lo importante me parece es la educación en la base. Es decir, no solo debemos reflexionar qué se debe hacer, sino qué se puede hacer. Cuando uno hace análisis en matemática, hay dos maneras de hacer análisis. La deducción, o sea, ir de un caso general a un caso particular, y la inducción, que es lo contrario, o sea, de un caso particular ir viendo cómo se repite y de ahí sacar una conclusión. Pues la hegemonía, o sea, lo que más hay, es lo que termina dando el carácter. Es decir, si en un salón hay 60 alumnos y 55 son mujeres, el salón es femenino. Porque haya 5 hombres, eso simplemente son las excepciones. De la misma manera, si queremos procurar un cambio, tenemos que ver qué es lo que hegemoniza la conducta social. Y definitivamente esa es la educación. Pero la educación no entendida como un conocimiento para trabajar, o lo que Héctor Béjar llama escolaridad, y lo que Rousseau llamó la fábrica de tecnología para el trabajo del capital, ¿no? Sino una educación en el sentido de formar a una persona para vivir, que tenga valores, como mencioné, ¿no? Respeto, solidaridad, compañerismo, y que esto esté orientado a un propósito superior. En el Bhagavad Gita, y con esto acabo, en el capítulo 10, el conocimiento del absoluto, el texto 34 dice: yo soy la muerte que todo lo devora, y soy el principio generador de todo lo que está por existir. Entre las mujeres, yo soy la fama, la fortuna, la manera fina de hablar, la memoria, la inteligencia, la constancia y la paciencia. Entonces, ahí tenemos cosas para reflexionar en torno a esta pandemia y empezar por la base. Tenemos que construir una educación que practique la ecología, que practique el respeto,
que practique el cultivo del espíritu humano. De lo contrario, vamos a seguir en esta cadena. La única posibilidad, bueno, hay un dicho, ¿no?, muy famoso que dice: la educación te hace libre, ¿no? Entonces, esa sería mi reflexión en torno a esto, porque ahora hay mucha incertidumbre. Incluso no sabemos, estaba leyendo la BBC de Londres, que dicen que ahora se avecina la pandemia porcina, el virus porcino, que ya está dando algunas, o sea, imaginen, todavía no salimos del coronavirus y ya tenemos otra pandemia comenzando. Entonces, es muy importante que trabajemos en la base, porque a partir de ahí podemos lograr cambios sustantivos. Muchas gracias. Entonces, el profesor Hanwha Pesak Swami podría ofrecer algunas palabras finales, por favor, de este diálogo. Agradecemos a todas las personas que han participado, tanto hablando como escuchando. Muchas gracias. Son cerca de 60 personas las que están presentes, de diferentes países, de Estados Unidos, de México, de España, de Perú, de Chile. Muchísimas gracias a todos. Entonces, profesor Hanwha Pesak Swami, ¿podría usted, por favor, dar algunas palabras para concluir la reunión? Hare Krishna. Allahu Akbar. Una cosa que no es un diálogo, es un cuadrágulo, ¿no? Hay 4, no 5, es un pentágono. Pero todos son hombres, porque estamos hablando de estas cosas, pero que no hay, porque no hay mujeres también entrando en el septágono. Pero para mí estamos en tránsito, como Miguel, en su barco, adelantando. Soy muy feliz, está para mí muy estimulador. Y pienso que realmente va a ser una reacción de cosas. Queremos realmente, siempre es una lucha entre los semidioses y los demonios. Y pienso que sí, estamos adelantando a nuestro lado de los semidioses, siempre creando una oportunidad para la gente para alcanzar la vida eterna, la vida celestial. Muchas gracias. Gracias también. Bueno, sí, invitamos a Paula Miranda y ahora a su hermana también, Maritza, porque el diálogo inicial era entre los que están escribiendo en Solaris, y claro, sí, seguramente aquí algunas personas pueden organizar un diálogo, y la participación mayoritaria de las madres, de las mujeres, sería súper. Esa es ella está en exámenes, y la madre, la hermana, le sacaron la muela y no pudo hoy día participar tampoco, así que son las circunstancias, es solo eso. Pero bueno, muchas gracias a todos también, y hasta la próxima. Ok, ahora vamos a compartir buen prasad. Vamos a hacer reporte a Nitya Gorson de todos. Ok, muchas gracias a todo el mundo. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, reverencias. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Haribol. Haribol Maharaj, gracias. Haribol. Hare Krishna Guru Maharaj, gracias. Muchas gracias, Haribol.